en la fiesta de Cristo Rey del Universo, pensando en que cuando somos evangelizados cambia incluso nuestra manera de pensar, cambia nuestros criterios de juicio, nuestros puntos de interés, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y pensando en esto, quería compartirles una pequeña reflexión que puede ser bien práctica para nosotros. Tiene que ver con la psicología y la espiritualidad. ¿Cómo ser dueños de nuestros propios pensamientos? Me refiero a todo pensamiento negativo, no solamente a esos que le llamamos malos pensamientos. A todo pensamiento negativo, cuando nos dominan los malos pensamientos, y ustedes se darán cuenta que eso está al orden del día en la calle, en las conversaciones, en las noticias. Lamentablemente comenzamos incluso una conversación por cosas negativas, por cosas malas que sucedieron. Es lo normal. Parece que de esa manera es como que atraemos la atención de los demás. Y nos acostumbramos a pensar mal. Y los pensamientos malos, los pensamientos negativos, los pensamientos que no están abiertos a la vida, a la felicidad, a la creatividad, son pensamientos nefastos que van bloqueando nuestro sistema nervioso, incluso producen químicos en el organismo que nos hacen sentir mal. Una vez yo di una homilía que ya la tenía anunciada y que quiero hacer referencia a ella. Por supuesto no la voy a tocar ahora, es larga, se llama así, la pueden ver en mi canal, Psicología y Espiritualidad para cambiar los malos pensamientos. Pero solamente les quiero hacer un punto como para que se den cuenta lo práctico que puede significar. Cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, se nos ha dicho tantas veces, si te viene un mal pensamiento, córrelo. O sea, sacátelo de encima. Pero eso no funciona, porque la inteligencia es inteligente. Si te plantea un tema, si te plantea una teoría, una tesis, un formulado, y te dice, se va a caer la lámpara, y tienes miedo porque se va a caer la lámpara, entonces estamos invitados a cambiar ese mal pensamiento para que en nosotros no se disparen una serie de químicos que nos pongan en alerta para ir a sostener la lámpara, a avisarle al que está abajo para que no se golpee. Y a lo mejor no se está por caer la lámpara, pero resulta que tu físico, gracias a tu mal pensamiento, ya lo ha sufrido. Y le ha quedado adrenalina, cortisol que se llama hoy. Lo hablan mucho los psicólogos y los psiquiatras, más los psiquiatras, que son los médicos que conocen cómo funciona el organismo. O sea, fíjense que el poder de un pensamiento hace que nosotros creemos químicos. Los químicos te hacen sentir. O sea, había mucha gente que venía a hablar conmigo y me decía, padre, me siento mal. Y yo le decía, ¿y qué te pasa? No sé. Era la primera cosa. Padre, me siento mal. ¿Qué te pasa? No sé. Eso me llamó mucho la atención y empecé a estudiar un poquito, a ver, ¿por qué nos podemos sentir mal sin saber la causa? Esto es muy práctico. Ténganlo en cuenta. Ustedes jóvenes lo están escuchando mucho antes de lo que yo lo aprendí. Entonces, si lo aprenden, van a sufrir menos, porque yo me siento como me quiero sentir. Nadie tiene el poder de hacerme sentir. Y esto es muy común en las relaciones con los amigos, por ejemplo, decimos, sí, fulano de tal me hizo sentir mal. No, el otro no te hace sentir, sos vos dueño de sentir o no sentir. Pero eso hay que manejarlo. ¿Cómo se lo maneja? Primero, descubriendo el mal pensamiento. Ya que los estoy mirando a los chicos, se me ocurre esta idea.
Entre ellos, por ejemplo, sufren mucho el bullying. Y por ahí un amigo te hace sentir mal, como decimos, porque te dice, no sé, hoy no estás bien vestido para el partido. Esa frase es negativa. Hoy no estás bien vestido para el partido. Entonces, no es lo importante lo que te dice, sino lo que crees que eso significa. Entonces vos crees que eso significa que sos un perdedor, que hoy no vas a dar la talla, que hoy no vas a jugar bien. Siempre los pensamientos de lo que nosotros creemos en función de lo que nos dicen es mucho peor de lo que nos dicen. Por eso nos dañan, nos hacen daño. Si yo puedo descubrir el pensamiento negativo detrás de la palabra que me ha dicho un amigo, que quizás sin ninguna mala intención la dijo, pero yo he leído otra cosa, me he creído otra cosa, y eso me hace poner mal, y eso me prepara negativamente. Si yo logro sacar ese pensamiento, desentrañar ese pensamiento, entonces soy capaz de cambiarlo. Y ahí viene la espiritualidad. Hoy, gracias a Dios, en la psicología se apoya más que antes en la espiritualidad, porque han visto que la espiritualidad es una realidad concreta del hombre, mente, cuerpo y espíritu. La psicología sola nos salva. A nosotros los creyentes nos salva la fe en Jesucristo, que es nuestro Señor. Entonces, Cristo Rey viene a enseñarnos a pensar bien. Ustedes analícense. Hay un rum constante. Ahora mismo yo estoy predicando y ustedes están haciendo un rum, un pensamiento paralelo, que puede ser positivo o negativo. Y eso puede hacerles bien o hacerles mal. Nada pasa porque sí, y ningún pensamiento es de balde. Dicho en positivo, nosotros teníamos un profesor de psicopedagogía en el seminario de Tucumán, el padre Posadas, que en paz descanse. En aquel tiempo éramos tan jóvenes que nos parecía muy gracioso lo que él decía y quizás no le dábamos la importancia que tenía. Así como un mal pensamiento te puede hacer sentir mal, un buen pensamiento te puede hacer sentir bien. Entonces, cuando vos estés mal, decite frases positivas, frases equilibradas, sanas, creativas. Basta con decir, me siento bien, estoy feliz, tengo paz. Y vos podés elegir un sinnúmero de palabras que quieras decir. Hagan la prueba. Me siento bien. La inteligencia capta eso y genera todo para que eso ocurra. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la palabra es creadora. La palabra crea, lo que te sale de la boca está en tu corazón. Si vos haces que te salga de la boca cosas buenas, en tu corazón se van a producir cosas buenas. Podríamos seguir con muchísimos ejemplos, pero les dejo el video ese que está en mi canal, búsquenlo así, Psicología y Espiritualidad. Ponga mi nombre para que aparezca. Dura 45 minutos, no es fácil de entender, pero te enseña a cambiar los malos pensamientos. Los pensamientos negativos, los pensamientos que te dañan, los pensamientos que te enferman. Y ustedes dirán, ¿y por qué el Padre predica esto en el día de Cristo Rey? Porque hay algunos que pasaban, miraban a Cristo crucificado y pensaban mal de Él. Y le decían, mira cómo ha terminado. Pobre tipo, mira cómo ha terminado. Y otros le decían, bájate de la cruz, que no sos vos el Salvador. ¿Ven? Eso es tirarle mala onda. ¿Y Jesús qué hizo? Se mantuvo en la cruz porque Él sabía para qué estaba en la cruz. Jesús tuvo que hacer un ejercicio de esos pensamientos seguramente para mantenerse en obediencia al Padre. Porque si Él seguía el pensamiento de los malos que estaban a la vuelta y le decía, bájate, salvate, no sufras tanto, cosa que le hubiera gustado humanamente,
¿Qué pasaba? No nos salvaba. En cambio, aun cuando le decían la verdad, deja de sufrir, sálvate, Jesús tuvo que generar pensamientos mucho más positivos para hacer la voluntad del Padre y salvarnos a nosotros. Finalmente, Jesucristo es el modelo perfecto del hombre. El que más lo conoce, más lo ama y más lo sirve.